Ok, vamos a continuar pues con lo que hemos venido estudiando y vamos a tomar del el segundo libro de las crónicas, pues ya el capítulo número 30, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y pues aquí se nos narra acerca de la Pascua de Ezequías. Y en la primera parte de este capítulo número 30, pues se nos muestra y se nos enseña acerca de la invitación, ya que las tribus de Israel pues fueron invitadas a celebrar la Pascua. Y dice la palabra de Dios, me voy a permitir leer un poquito de la palabra en el capítulo 30, versículo 1. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín, a Manasés, para que vinieran a Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que el momento exacto de esta invitación pues es algo difícil de determinar con precisión. Parece haber sido cuando Israel fue derrotado y postrado bajo el gobierno de Asiria, pero quizá antes de que el reino en su conjunto fuera despoblado a través del exilio, y por lo tanto, pues esta invitación en realidad fue para el remanente que hasta ese momento pues había escapado al exilio. Eh, entonces, también pudiera ser alguna otra probabilidad que esta Pascua fuera celebrada antes del último paso del reino del norte hacia el cautiverio. Eh, entonces, también tenemos que recordar que pues el cumplimiento de esta festividad se había prohibido durante los 2 siglos que siguieron a la división del reino, ¿verdad? Por parte de Jeroboam, que fue cuando se divide propiamente el reino salomónico. Pero pues ahora la capital del rey Oseas en Samaria pues estaba sujeta al asedio que Asiria había hecho en su contra, y el gobernante del norte, o sea, del reino del norte, pues no había sido capaz de interferir en nada. Y bueno, después la palabra de Dios nos dice que los invitó pues para celebrar la Pascua. Recordemos que esta gran fiesta pues hace memoria de la gran y gloriosa liberación de Dios para el pueblo de Israel en los días del Éxodo. ¿Se recuerdan ahí en Éxodo 12, cuando Dios pues saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Y Dios lo estableció como un recordatorio deliberado y emblemático del acto central de redención en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros pues lo festejamos, ¿verdad? Festejamos las Pascuas como fiestas solemnes de Hashem, del Eterno, pues por la condición que tenemos delante de Dios con respecto a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ayer en el culto hice la observación acerca de que la Cena del Señor pues es un recordatorio emblemático, ¿verdad? Del acto central de redención, pero ahora en el Nuevo Testamento. Y obvio, pues es el completo de la Biblia como un todo. Entonces, a lo largo de la Biblia, pues se nos enseña claramente que el acto central de toda la condición de nuestra libertad en Cristo, de nuestra redención, de el que ahora tengamos vida eterna junto con Cristo Jesús, pues es justamente eso, ¿verdad? El punto en donde Dios nos ha libertado del asedio del pecado, mis amados. Entonces, pero aquí, desgraciadamente, en este tiempo que estamos comentando respecto a este libro de Crónicas, pues vemos como el largo descuido de esta festividad solemne entre las tribus de Israel, pues sería como cuando una iglesia local pues no celebra la cena del Señor por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros, si recuerdan, pues hemos determinado que celebramos la cena del Señor cada primer domingo del mes, y justamente pues al día de ayer, como fue 1 de agosto, pues tuvimos la oportunidad de compartir la cena del Señor y celebrarla, ¿verdad? Bueno, esto es pues porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Pascua y fue el último y el perfecto. Fue quien con su propio cuerpo y sangre pues estableció el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto de la gracia. Y ahora pues nosotros
nos gozamos en ese pacto con el Señor y pues tenemos nada más que ir en cumplimiento de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero vemos aquí que así como la congregación de Ezequías fue limpiada y sanada, así también nosotros como cristianos pues somos limpios por el sacrificio de Pascua, ¿verdad? Entonces, nada más aquí hay que tomar una pequeña gran diferencia. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pues es la Pascua final e irrepetible. Por eso nosotros pues ya no tenemos la misma condición de lo que se vivía en el Antiguo Testamento. Nosotros pues venimos a celebrar la Pascua perfecta, mis amados. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios sigue hablando ahí, dice que debían celebrar la Pascua en el mes segundo. Recuerden que pues normalmente la Pascua era celebrada en el primer mes, según Números capítulo 9 de los versículos 1 al 5. Sin embargo, pues hubo circunstancias especiales por las cuales la Pascua pudo celebrarse ya en el mes segundo. Entonces, dice, porque en mucho tiempo no la habían celebrado. Aunque la Pascua era una de las fiestas solemnes que merecían un énfasis especial, pues no había sido celebrada en mucho tiempo y Ezequías pues se dedicó a corregir ese error. Entonces ya del versículo 6 al 9 se nos menciona la carta que le fue enviada a las tribus por parte de Ezequiel. Entonces, de Ezequías, perdón. Entonces dice la palabra de Dios, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Bueno, pues aquí vemos cómo las tribus del norte de Israel habían caído y lo único que quedaba después del exilio a Asiria era un pequeño remanente que ha quedado, dice la palabra. Sin embargo, pues Ezequías aún creía en el concepto de los hijos de Israel, o sea, los de las tribus de Israel que descendían de los grandes patriarcas, y es por eso pues que también él pues los toma en cuenta, en consideración. En la historia de los reinos divididos que hemos estado estudiando en todo este tiempo, hubo algunos esfuerzos por unificarlos, ¿verdad? Y a veces fueron esos esfuerzos por la fuerza, pero no fructificaron, no llegaron a nada. Y en comparación con los fracasos anteriores, este incidente pues muestra que el único enfoque realmente efectivo de la unidad pues debe basarse en el principio de la adoración fiel. Nosotros debemos considerar, mis amados, el bien de nuestros hermanos, ¿verdad? Que también debe ser muy importante. No debemos nada más ver por nosotros mismos. Tenemos que siempre estar atento a, pues, a las necesidades, a las situaciones que pueda estar viviendo algún hermano en Cristo. Y vemos aquí cómo Ezequías pues, se ve la condición de sus hermanos del reino del norte y es por eso que los toma en consideración. Y por eso les dice también, no endurezcan pues ahora su servicio como sus padres. Pues esto era especialmente relevante, ya que la carta fue dirigida al remanente del reino del norte. Y hablando en general, recuerden que ellos habían descuidado la Pascua en Jerusalén durante muchísimo tiempo más. Entonces, vemos cómo Ezequías pues sabía que el pobre remanente de Israel pues estaba en gran aflicción. Por lo tanto, los insta al arrepentimiento, por el cual los hombres pues pueden verdaderamente regresar a Dios, ¿verdad? Por el pecado pues se alejan de Dios y Ezequías consideró que era bueno pues tomando una expresión humana, golpear cuando el hierro aún está caliente. ¿Por qué? Porque justamente cuando estaba pasando por el momento de mayor crisis, el reino del norte, al haber sido tomado como rehenes, como esclavos para el reino de Asiria, pues estaban las cosas muy calientes y era el momento que Ezequías consideró propio,
pues para llevar al arrepentimiento a los del remanente que había quedado allí en el reino del norte. Muchas ocasiones, mis amados, pues Dios tiene que utilizar el punto álgido que estamos pasando cuando verdaderamente estamos pasando por situaciones críticas, dolorosas a veces, para recordarnos que tenemos que volvernos a Él y arrepentirnos de corazón, porque justamente pues es cuando el corazón del hombre está sensible a todo, absolutamente a todo, y sobre todo en muchas ocasiones a las cosas del eterno, a lo espiritual. Y dice la palabra de Dios, porque si se vuelven a Jehová, o sea, pues la carta de invitación prometía dos cosas. Si el remanente de Israel se volvía a Dios, a Jehová de los ejércitos, y celebraba obedientemente esta Pascua en Jerusalén, pues obviamente vemos cómo primero, bajo la dirección de Dios, pues le haría bien a los que ya habían sido tomados cautivos por los asirios. Y segundo, pues Dios restauraría el reino del norte y les permitiría regresar nuevamente a esa tierra. Entonces, estas promesas pues estaban basadas en un principio eterno del carácter de Dios, ¿verdad? No de la voluntad humana, sino del carácter de Dios. Y ese carácter es que Él no apartará de nosotros pues su rostro si nos volvemos a Él. O sea, simplemente es así como Dios nos muestra esta realidad. Dios promete que Él se va a acercar a aquellos que se acercan a Él. Por eso es necesario, mis amados, que en muchas ocasiones, pues cuando tenemos alguna situación de querer o de estar alejados de Dios por el pecado, pues no nos basta más que volvernos a Dios, considerar nuestra condición, arrepentirnos genuinamente, hacer teshuvá y regresar propiamente al Señor. Y Él inmediatamente con sus brazos abiertos, ¿verdad? Nos abraza, nos toma, porque el deseo de Dios es que siempre estemos unidos a Él. Y acuérdense que Él es grande en misericordia, que Él pues pasa por alto el pecado cuando nosotros verdaderamente nos acercamos a Él con un corazón contrito, humillado, en una actitud correcta, ¿verdad? De reconocer que pues hemos fallado y que tenemos ahora la gran bendición de pues el perdón de nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así debemos acercarnos a Dios, mis amados. Y Él de inmediato se volverá a nosotros. Ya del versículo 10 al 12 se nos muestra cuál fue la reacción a la carta allá en Israel y en el pueblo de Judá. Y dice la palabra de Dios que se reían y se burlaban de ellos. Desgraciadamente, pues en su mayor parte, la recepción entre el remanente del reino del norte, pues no fue cálida. Aquí, pues refleja la misma actitud de corazón que había llevado al mismo reino del norte y en su conjunto al exilio. O sea, esa indiferencia, esa actitud irreverente, ¿verdad? De parte del reino del norte, que los condujo propiamente al exilio, porque pues Dios hizo juicio a esta nación, pues vemos que aún así ellos se burlaban, se reían de los mensajeros que los estaban invitando a la gran Pascua en Jerusalén. Entonces notamos que no hay ningún argumento racional contra la invitación, simplemente se opusieron con risa y burla. Vemos cómo para las personas frívolas, para las personas simplistas, ¿verdad? Pues esas condiciones de frivolidad y de simpleza sustituyen al pensamiento serio, a la actitud correcta que debemos tomar cuando Dios nos hace la invitación. Porque recuerden que esta invitación a las Pascuas, pues efectivamente hizo la invitación este hombre, ¿verdad? Zacarías, pero quien realmente está haciendo la invitación verdadera, mis amados, pues es justamente Hashem, el Eterno. Y es como cuando nosotros hacemos una invitación, pues para venir a congregarnos, para juntarnos como hijos de Dios,
y tener una festividad, y mucha gente pues nada más nos tira de a locos, ¿verdad? Y se ríe. Y bueno, pues vemos que posteriormente tienen y llevan las consecuencias de ese tipo de actitudes delante de Dios, ¿ok? Dice la palabra de Dios: con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Pues vemos aquí cómo afortunadamente hubo un remanente del remanente, ahora sí, o sea, de los poquitos, muy poquitos, que respondieron al mensaje y vinieron desde el antiguo reino del norte. Nos damos cuenta que igual muchas veces así sucede, ¿verdad? Con nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, se nos hace la invitación de parte de Hashem para celebrar nuestro culto de adoración, de agradecimiento, y pues muchos deciden hacer a un lado esa invitación y muchas veces hasta burlarse, ¿verdad? Pero hay gente como tú y como yo que pues estamos atentos y deseosos de celebrar nuestro culto de celebración, de paz, y así es como es el corazón del hombre, mis amados. Entonces, aquí vemos cómo participaron muchos más habitantes del norte que antes, y la reciente caída del reino del norte, por allí del 722 antes de Cristo, pues significaba que ahora Jerusalén ofrecía la única alternativa para la adoración corporativa a Dios, o sea, en una unidad propiamente para poder adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que en Judá también estuvo la mano de Dios. Pues aquí vemos cómo la respuesta entre las personas y las aldeas de Judá fue totalmente diferente. Dios les dio un solo corazón para cumplir el mensaje de su Señor y de su Rey. Entonces, vemos cómo el alejarnos de la palabra de Dios, el hecho de que nuestros dirigentes, el hecho de que pues las personas que Dios levanta, ¿verdad? Para tomar decisiones en un pueblo, que tomen una decisión tan equivocada como alejarse de la palabra de Dios, pues trae consecuencias. Y vemos cómo el reino del norte, pues no le importaba prácticamente a nadie el hecho de levantar una celebración correcta a su Dios verdadero, sino que ellos pues se habían alejado tanto de Dios que eso ya no les provocaba pues el deseo de juntarse propiamente para celebrar la Pascua. Pero vemos, por ejemplo, cómo en el reino del sur, en el reino de Judá, en donde pues los reyes, aun cuando de repente hacían lo equivocado al final de sus reinados, como lo hemos estado estudiando, pues siempre había la intención de mantener unido al pueblo a través de la bendita palabra de Dios. Y esto pues vino a ser el reflejo. El reino de Judá tuvo un solo corazón, un solo pensamiento para venir y hacer esta celebración, y no así el reino de Israel, el reino del norte. Bueno, pues ya en la segunda parte de este capítulo, pues se nos muestra cómo se celebra la Pascua. Y del versículo 13 al 17, pues nos da los puntos de preparación y el sacrificio que se genera para esta Pascua. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Bueno, pues vemos que aquí esta fue la mayor asamblea reunida para una Pascua en varias generaciones, mis amados. Recuerden que no se había llevado a cabo durante mucho tiempo. Y no solo se había descuidado la Pascua en Judá durante muchos años, sino que esta Pascua incluía también a los del remanente de las tribus del reino del norte que respondieron a la invitación. Entonces, dice la palabra de Dios, y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Recuerden que de alguna manera los reyes que habían estado ya en esos últimos tiempos, antes del exilio, en el reino del norte, pues habían provocado que la gente volviera a levantar altares. Y estos altares eran a dioses paganos, ¿verdad? Eran altares de idolatría.
Eran altares que no habían sido autorizados para el Dios vivo y verdadero, sino que eran para generar esa adoración a los dioses que las esposas de los reyes pues habían traído al reino del norte. Entonces, ese tipo de altares pues estaban prohibidos, y como demostración de preparación para esta gran Pascua, pues la ciudad tuvo que ser purificada de toda adoración idolátrica o no autorizada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis amados hermanos? Pues debemos primero quitar de nuestra vida todo aquello que de alguna manera nos estorba para adorar correctamente al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Quitar de nosotros todo pecado, toda condición, y luego venir a la cena del Señor, venir a atender pues la bendición que tenemos, ¿verdad? Al poder celebrar la cena del Señor con corazones limpios, puros, levantando nuestras manos limpias cuando nos ponemos en una actitud correcta de adoración. Y dice la palabra de Dios, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Esto pues nos muestra que la Pascua se celebró de acuerdo a los mandamientos bíblicos, ¿verdad? Permitiendo la celebración de la Pascua en el mes segundo, según Números 9, del 5 al 14, como ya lo habíamos dicho. Ellos tuvieron cuidado de honrar y obedecer en la celebración de esta importante fiesta como Dios lo había ordenado. Y luego ya del versículo 18 al 20, pues se nos muestra cómo Dios tiene misericordia de los adoradores ignorantes. Fíjense cuán grande es la misericordia de Dios, que hasta aquellos ignorantes que adoraban, pues Dios también muestra su misericordia. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Bueno, pues aquí vemos que esta multitud parece haber provenido principalmente pues del remanente de las tribus del norte, que naturalmente pues ya ignoraban cómo prepararse adecuadamente para la Pascua. ¿Y por qué digo que naturalmente ya ignoraban? Porque al momento de que sus líderes, sus reyes, se hacían a un lado, dejaban a un lado la palabra de Dios, pues ya no estaban haciendo conforme a lo que Dios había ordenado. Y por eso, desgraciadamente, pues ya se había perdido en ellos, pues la preparación adecuada para presentarse delante de Hashem, del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces con nosotros, mis hermanos? Cuando, por ejemplo, no nos acostumbramos a dar gracias a Dios, por ejemplo, en nuestras comidas, ¿verdad? Nuestras generaciones pues se van olvidando de eso. Y yo creo que pasó en muchos de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Ya no estábamos acostumbrados a hacer cosas que deberíamos de hacer como una preparación para pues recibir correctamente pues lo que Dios nos provee, ¿verdad? Y hasta que empezamos a retomar nuevamente la costumbre de orar por nuestros alimentos, pues fue nuevamente restablecida en nuestros hogares, y esto pues se le está enseñando a nuestros hijos, y entonces en un orden adecuado pues van a estar orando cada vez que reciban alimento de parte de Dios, no así de las personas que se han alejado. Y entonces tenemos que venir a hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. De hecho, pues esperaría que esto resultaría en un gran castigo o un juicio contra ellos. Pero en vez de eso, dice la palabra de Dios que Ezequías oró por ellos, pidiéndole a Jehová que es bueno, que sea propicio, ¿verdad? En respuesta, pues oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Esto para nosotros nos muestra pues la maravillosa y cálida misericordia de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos. Según la ley, fíjense, el pueblo merecía juicio por su desobediencia. Y sin embargo, pues Dios mostró su misericordia y su bondad a los que habían preparado su corazón para buscar a Dios, y que por ignorancia pues simplemente no lo hicieron todo según los mandamientos. Aquí vemos cómo Dios prefiere siempre el corazón nuestro. Él siempre va a estar
viendo nuestros corazones antes que el hecho de venir a hacer pues lo que de alguna manera pudiera ser ley u obligación. Recuerden que pues ellos ya no estaban acostumbrados a los usos del templo, ¿verdad? Ya no estaban acostumbrados a los rituales. Entonces ellos pues participaron en estas festividades de la Gran Pascua sin primero meterse a la ritualidad necesaria. Pero lo mejor que Dios pudo ver en ellos es que su corazón estaba preparado para buscar a Dios. Ellos vemos cómo, ¿verdad? Estaban orgullosos del gran pasado y deseaban estar bien con el Señor Dios de sus padres, pero tristemente fueron ignorantes y descuidados. Lo único que se podía hacer era orar para que su ignorancia y su negligencia pues fueran perdonadas. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, pues hacemos cosas que traemos como enseñanza de nuestro pasado. Y todavía de repente decimos hasta herejías, si ustedes me lo permiten. Hacemos herejías, pero pues Dios sabe que nuestro corazón está en buscarlo, ¿verdad? En buscar su presencia. Y propiamente Dios perdona nuestra ignorancia, nuestra actitud incorrecta de presentarnos delante de Él, pero lo hace porque ve en nuestro corazón. Acuérdense que Él escudriña el corazón del hombre. Miren, tal vez mucha gente que llega a los pies de Cristo, de momento no entienda la doctrina, ¿verdad? No entienda el credo, no entienda siquiera el rito, la liturgia que llevamos, pero cuando se aseguran de buscar a Dios, ¿verdad? Pues simplemente vemos cómo Dios muestra su misericordia, mis amados. Entonces, vemos aquí que el modelo de preparación que ellos tuvieron para recibir la Pascua, pues ahora es una instrucción que se nos da para los que venimos a la mesa, a la comunión, ¿verdad? A la cena del Señor, especialmente los que pues de repente nos sentimos indignos de tomar parte de la cena del Señor. Miren, por ejemplo, aquí lo que sucedió con estas personas es que ellos olvidaron sus diferencias y se unieron como un solo pueblo. Nosotros cuando tomemos la cena del Señor, mis amados, pues a lo mejor habrá diferencias entre algunos hermanos. Eso todo se tiene que perdonar, se tiene que dejar a un lado y más que dejar a un lado, perdonar genuinamente cualquier diferencia, cualquier situación que se tenga para unirnos como un solo pueblo y adorar al Rey. Ellos, por ejemplo, quitaron sus ídolos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quitar todo aquello que de alguna manera pues viene a ser idolatría en nuestro ser. Y sabemos ya que la idolatría viene a raíz de poner por encima de Dios cualquier cosa, ¿ok? Ellos prepararon sus corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues venir también en una condición de preparar nuestra vida, nuestro corazón, para verdaderamente disfrutar de la presencia de Dios en esa asamblea. Ellos, por ejemplo, pues vieron que su pecado y su ignorancia pues fueron confesados delante de Dios en la oración que levantó Ezequías. Y justamente ellos oraron. ¿Qué tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo, mis amados. Venir en oración, confesar nuestros pecados delante de Dios, aceptar el perdón de nuestros pecados y rendirnos verdaderamente delante del Rey. Ya del versículo 21 y 22 se nos enseña acerca de la adoración, de la enseñanza y el compañerismo que vivieron pues el pueblo en general. Entonces dice ahí el versículo 21, dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, pues vemos que había un gozo para estos que habían venido de las tribus del norte y que nunca habían experimentado una adoración así, en obediencia, con gozo, en donde glorificaban a Jehová todos los días, cantando con instrumentos, ¿verdad? O sea, vivieron la experiencia de lo que debieron haber vivido año tras año, ¿verdad? Haciendo lo que Dios había mandado como una festividad solemne para Dios. Entonces, vemos aquí cómo los hijos de Israel, que
que habían venido a esta festividad se gozaban, experimentaron la presencia de Dios propiamente. Dice la palabra de Dios que todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, bueno, pues aquí vemos cómo la reunión de esta Pascua no solo era para adorar, sino también para enseñar. Y esto pues era útil y bueno en todo momento. Uno podría decir que con la presencia de las tribus del norte, pues se necesitaba con urgencia, ¿verdad? Ellos habían olvidado ya durante mucho tiempo siquiera la lectura de la palabra de Dios. Este remanente del remanente que les comento de las tribus del norte se acercó a Dios, sí, en ignorancia, pero también se acercó a Dios en su misericordia. Dios los recibió. Sin embargo, Dios no quería dejarlos en su ignorancia. Recordemos que nosotros hemos venido a creer y a depositar nuestra fe y nuestra confianza en un Dios integral, en un Dios que no va a dejar las cosas a medias. O sea, Dios mostró su misericordia, ¿verdad? Pero no quiso dejarlos en su ignorancia. Así que utilizó a los levitas que tenían una buena inteligencia en el servicio de Dios para poder enseñarles ahora a estos hombres. Dice la palabra de Dios, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias. Bueno, pues ahora vemos cómo el tercer componente de su reunión fue el compañerismo. O sea, que compartieron la misma comida, la misma relación con Dios, ¿verdad? Que fue demostrada por los sacrificios de paz y la misma necesidad de Él, ¿verdad? Demostrada por su agradecimiento. Entonces, aquí vemos cómo todo esto viene a ser una unidad en el corazón del ser humano. Fíjense bien, ellos vinieron con una actitud correcta, dice la palabra de Dios, dando gracias. Miren, ya sea que primero confesaran sus pecados, en donde pues la labor era acompañar a muchos de sus sacrificios, ¿verdad? Ya sea también confesando la grandeza de Dios o alabando a Dios, que a menudo va bajo este nombre, ¿verdad? Como pues el Jehová Nisi, como el estandarte que va delante de ellos, ¿verdad? Entonces, justamente esto se da pues propiamente por el gozo que el ser humano tiene cuando la presencia de Dios se manifiesta. Y es por eso que van con esa actitud correcta de dando gracias a Dios. ¿Ah? Entonces vemos aquí ya del versículo 23 al 27 cuál es el gozo resultante y la oración contestada que se levanta en ese momento. Y dice el versículo número 23, dice, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Bueno, pues vemos aquí cómo esta fue una respuesta extraordinaria y maravillosa a la experiencia que tuvieron en adoración, en enseñanza y en compañerismo. Ahora, pues todo el pueblo, ¿verdad? Todos ellos deseaban hacer los sacrificios necesarios para continuar la fiesta por otra semana más y lo hicieron con alegría. Mis amados, esto pues nos tiene que llevar a nosotros, ¿verdad? A que cada vez que vemos la expresión de Dios, cuando nos reunimos, cuando levantamos nuestros brazos delante del Rey, cuando nos humillamos delante de Él, pues tiene que quedarnos con una clara idea y un deseo de repetir constantemente eso. Cuando experimentamos la presencia de Dios, pues no quisiéramos que se acabara, ¿verdad? Ayer tuvimos una experiencia, pues la verdad que fue muy grata cuando decidimos adorar al Rey a través de una ofrenda de aplausos que sobrepasó con mucho el tiempo que normalmente nosotros aplaudimos a Dios. Y esto fue en respuesta pues de la presencia de Dios en el lugar, cuando estábamos reunidos, ¿verdad? Unánimes en un mismo sentir, en un mismo deseo de adoración, de darle gracias a Dios por el hecho de su presencia, del favor de su presencia en nuestras vidas, y pues experimentamos eso, y la verdad es que llega el momento en que es tanta la presencia, es tanto la condición que vivimos, que quisiéramos que no acabara.
Y de verdad son experiencias muy, pues, alentadoras para el pueblo de Dios, que el Señor se muestre con poder, con autoridad en nuestras vidas. Y yo sé que el día de ayer hubo una liberación en la vida de nosotros, los que estuvimos presentes en ese momento, que trajo una actitud de agradecimiento a Dios. Eso es lo que tenemos que ver de lo que la palabra de Dios nos enseña, mis amados. Y dice la palabra de Dios, desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces, se imagina nada más lo que es que desde los días de Salomón, pues no había habido una Pascua en Jerusalén tan amplia y entusiastamente celebrada. Y se vivió en ese momento. Entonces, dice la palabra de Dios que los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Según Números 6, del versículo 22 al 27, que es la oración sacerdotal, era responsabilidad, mis amados, de los sacerdotes bendecir a las personas con esas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando los sacerdotes obedecieron este mandamiento, pues la voz de ellos fue oída, incluso en el cielo, y el pueblo ciertamente fue bendecido. Entonces vemos cómo la frase los sacerdotes y los levitas podría ser interpretada aquí como los sacerdotes levíticos, ya que eran los sacerdotes a quienes Moisés había autorizado para bendecir al pueblo. Y así, mis amados, pues terminamos el capítulo número 30 y pues vamos a anunciar ahora el capítulo número 31, en donde pues viene la provisión para los sacerdotes. En este sentido, vemos en la primera parte de este capítulo número 31, pues cuáles fueron los resultados de la Pascua de Ezequías. Vemos primero que fue una labor en contra de la idolatría, directo. Vemos ahí en el capítulo 1, capítulo 31, versículo 1, dice la palabra de Dios, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Aquí pues vemos que después de la gloriosa celebración de la Pascua, ¿verdad? De doble duración, recuerden que tomaron la decisión de prolongar la festividad por 7 días más, pues el pueblo renunció a toda idolatría en los términos más fuertes posibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Pues una vez que nosotros sentimos el derramar del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Dios, el Shekinah de la presencia de Dios en nuestras vidas, pues lo mejor que podemos hacer es quitar de nuestra existencia todo aquello que nos pueda impedir recibir nuevamente esa bendición, ¿verdad? Y hacerlo de una manera pues radical, mis amados. Hay momentos en los que ustedes y yo tenemos que ser completamente radicales en tomar decisiones correctas delante de Dios. Si hay algo que todavía nos está atorando, ¿verdad? En pensamientos, en acciones, pues decidir arrancar de tajo eso. Vamos a obtener más de lo que nos imaginamos cuando obedecemos a Dios, cuando venimos a hacer lo correcto delante de Dios. Dice ahí que por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés. Esto pues demuestra la amplitud de la obra, que no solo incluyó el reino de Judá, sino también pues porciones sustanciales de las tribus del norte, ¿verdad? Por eso vemos que esta reforma no fue solamente llevada a cabo en el territorio del reino del sur de Judá, sino también se llevaron a cabo situaciones como estas en el reino del norte en Israel. Ya sea por transferencia de celo religioso o con el sentimiento de Oseas, el rey que estaba en ese momento, pues reinando en Israel, ¿verdad? No podemos decir eso, pero lo que sí sabemos por parte de la palabra de Dios es que
tomaron decisiones de peso y así hicieron lo que verdaderamente tenían que haber hecho en todo tiempo, romper con todo lazo de idolatría, ¿verdad? Y esto trae pues como consecuencia la restauración y el apoyo del trabajo sacerdotal ya de una manera regular. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Recuerden que David, ¿verdad? Había establecido turnos de esos 24 turnos que David había puesto, pues ahora estaban siendo restablecidos. Ezequías no permitió que la reciente celebración de la Pascua fuera solamente un acontecimiento único y ya, no. Él dio seguimiento con la organización y la institución del servicio regular de los sacerdotes. Entonces, dice la palabra de Dios, para ofrecer el holocausto, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas. Pues esto nos muestra algunas de las responsabilidades de los sacerdotes y los levitas. Su labor, como vemos, incluía la administración de los sacrificios, el servicio en general y la adoración al Rey de Reyes. Amén. Bueno, y dice ahí que era dentro de las puertas de los atrios de Jehová, o sea, del templo, bien comparado con un campamento, pues la guardia y la custodia la llevaban a cabo los sacerdotes. Y para la convención de la gente de allí, en cuanto a su encuentro, para orar, el cual es el servicio principal, pues de nuestra batalla espiritual, si nos damos cuenta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el rey contribuyó con su propia hacienda. Perdón, vemos aquí cómo el rey Ezequías estaba tan comprometido con la restauración del servicio sacerdotal adecuadamente, ¿verdad? Que personalmente apoyó su labor con recursos de su propia economía, de su propia hacienda. Ya del versículo 4 y 5, pues vemos cómo se ordena y se entrega el diezmo, mis amados. Dice la palabra de Dios, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Bueno, pues aquí vemos cómo el rey Ezequías no presentó esto como una opción para el pueblo de Judá. Se les ordenó cumplir con su deber ordenado bajo la ley de Moisés de apoyar el sacerdocio a través de sus diezmos. Allí en Números 18, si lo quieren leer, del versículo 21 al 24. De hecho, lo voy a comentar para ustedes. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, vemos cómo Dios ordenó que los diezmos, o sea, que la entrega del 10% de los ingresos de una persona fueran entregados a los levitas para su manutención. Vemos aquí que esto pues establece el principio de que los diezmos pertenecen a Dios. Él dijo, así lo vuelvo a repetir claritamente de Números 18, 21, yo he dado, así que son suyos para dar, ¿verdad? Pero él se los dio a los levitas, mis amados. Bueno, entonces podemos ver aquí que por ejemplo, si un israelita no estaba dando su diezmo, no le estaba robando al levita, aunque el dinero terminaba en manos del levita, ¿verdad? Ellos estaban robando a Dios, y eso lo veremos allá en el libro de Malaquías 3, versículos del 8 al 10, porque Dios recibía el diezmo del dador y él se lo daba al levita. En la actualidad, mis amados hermanos, pues algunos piensan que el diezmo, como estaba destinado a apoyar a los levitas, que era en un sentido trabajadores del gobierno en el antiguo Israel, pues ahora se cubre con los impuestos de la actualidad, y que el dar libremente, así como se menciona en el Antiguo Testamento, pues responde ahora al énfasis de dar en el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros podemos decir que en el Nuevo Testamento, pues la verdad es que no se especifica
en ningún lugar el diezmo como una orden, pero ciertamente habla de él bajo una luz positiva si se hace con el corazón correcto. Ahí léanlo en Lucas 11:42, mis amados. También es importante entender que el diezmo no es un principio que dependiera de la ley de Moisés. Esto ya lo hemos estudiado en el libro de Hebreos capítulo 7 del versículo 5 al 9. El diezmo era practicado y honrado por Dios antes de la ley de Moisés y obviamente después de la ley de Moisés. Recuerden que Abraham le entregó los diezmos, ¿verdad?, a Melquisedec. Y después se nos habla que Jesucristo pues viene a ser un sacerdocio en el orden de Melquisedec. Entonces nosotros al entregar nuestros diezmos le estamos haciendo lo correcto, mis amados. Estamos haciendo lo que debemos porque el diezmo no es un principio que nace propiamente de la ley de Moisés. Nace del corazón de Dios desde antes de que Moisés siquiera apareciera en la faz de la tierra. Y obviamente prosigue después de esta condición. Entonces, de lo que el Nuevo Testamento habla con gran claridad es del principio de dar, que debe ser algo regular, debe ser algo planeado, debe ser algo proporcional y debe ser algo privado, mis amados, ¿verdad? Que debe ser generoso, dado libremente y con gozo. Eso lo podemos leer en la primera carta a los Corintios capítulo 16 y también en la segunda carta a los Corintios capítulo 9. Entonces, vemos aquí que el Nuevo Testamento pues no hace, como les comento, énfasis en el diezmo. Y pues nosotros, ¿verdad? Podríamos no ser tan estricto con respecto a él como cristianos. Aun cuando nosotros debemos, ¿verdad?, dar de una manera proporcional y debemos traer esa parte que representa lo que Dios estableció. El 10% es un buen punto de referencia y es un buen lugar para comenzar. Para algunos el 10% pues muchas veces no es suficiente. Hemos visto ejemplos muy claros de gente que empieza a dar el 10% porque es un buen punto de referencia y de comienzo y empiezan a dar hasta mucho más del 10%, ¿verdad? Y recordemos que no nada más necesitamos verlo desde el punto de vista económico, sino también en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto podemos dar de nuestro tiempo para el extendimiento del reino de los cielos aquí en la tierra? Entonces, si todavía de alguna manera se nos hace una situación de cuestionarnos cuánto es lo que debo dar, si tú todavía te preguntas cuánto es lo más poco que puedo dar y seguir agradando a Dios, bueno, pues en ese sentido quiero decirte que si todavía estás en ese dilema, pues tu corazón no está todavía en el lugar correcto. Nosotros debemos tener la actitud, ¿verdad?, de lo que algunos de los primeros cristianos, se nos muestra ahí en Lucas 16:11, hicieron. Ellos básicamente dijeron, el diezmo posiblemente ya no aplica para nosotros, pero podemos dar más. Y el dar y la administración financiera, pues es un asunto netamente espiritual, no solo es un asunto económico, mis amados. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿para qué se daban los diezmos? Para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Esto nos recuerda sobre otra responsabilidad de los levitas, más allá de lo que se menciona posteriormente, lo que vimos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2, que fue lo de la enseñanza y el estudio de la ley de Dios. ¿Qué era lo que hacían también los levitas? Pues apoyaban a todas las demás actividades dentro de lo que era el sacerdocio, ¿verdad? Por lo tanto, pues el apoyo a los levitas a través de los diezmos permitía que ellos pudieran llevar toda esta situación que les había sido encomendada por Dios. ¿Ok? Entonces, dice
en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, que es prácticamente el mismo principio que Pablo escribe, ¿verdad? Dice, los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, esto nada más lo hago como una referencia, porque seguramente muchos de repente todavía estamos en ese estira y afloja de si debemos o no debemos diezmar, si debemos o no debemos ofrendar. Y bueno, pues yo creo que Dios trae paz a tu corazón y trae esta enseñanza el día de hoy, pues para poder hacer lo correcto, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios, y cuando este edicto fue divulgado, trajeron asimismo en abundancia los diezmos. Vemos aquí que la respuesta del pueblo pues fue impresionante. En vez de pensar en motivos por los que esta ley no aplicaba para ellos o excusas para deslizarse de esta obligación, pues no, hicieron lo correcto, trajeron asimismo en abundancia los diezmos. Entonces, nosotros, mis amados, pues tenemos que venir delante de Dios en una actitud de agradecimiento, pero también en obediencia. Dios nos ha mandado pues a ser partícipes y también nos está tomando en consideración y en cuenta para ser partícipes en la obra de su reino. Hagámoslo con un corazón entendido, con un corazón agradecido, con un corazón que verdaderamente puede pues ofrendar, diezmar correctamente para la gloria de Dios, ¿ok? Ya en la segunda parte de este capítulo 31, pues nos muestra la distribución y la bendición del diezmo, en donde vemos aquí del versículo 6 al 10 cómo era la recepción de los diezmos. Entonces dice la palabra de Dios, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, o sea, la entrega de los diezmos. Voy a ver qué me están escribiendo. Sí. Se fue la señal. Ay, Dios. Bueno, voy a terminar. Espero que me puedan seguir después. Dice la palabra de Dios que en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones. Y la entrega de los diezmos fue tan abundante, pues que les tomó 4 meses simplemente recibir todo aquello que el pueblo llevó. Y no es de sorprenderse que Ezequías y los líderes pues bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel cuando vieron la evidencia de su generosa entrega, ¿verdad? Entonces, pues simplemente vemos que su felicidad no solo se debía a que habría mucho para los sacerdotes y levitas, sino porque también mostraba que el Espíritu de Dios estaba trabajando con el poder en el pueblo de Israel. Llevaron los diezmos de lo santificado, mis amados. El diezmo de lo santificado o cosas dedicadas probablemente se refiere a las ofrendas dadas por los levitas para el sacerdote de lo que ellos mismos habían recibido. Y desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, pues dice la palabra, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Vemos aquí cómo los sacerdotes y levitas pues habían sido descuidados por mucho tiempo y ahora pues tenían de sobra. Del versículo 11 al 19, pues la administración de los diezmos fue de la siguiente manera. Dice, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová. O sea, el rey Ezequías fue lo suficientemente sabio como para saber que era importante administrar adecuadamente las generosas ofrendas del pueblo de Dios y se ocuparon en hacerlo fielmente por respeto a Dios y a su pueblo que había dado con tanta generosidad. Entonces dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal. O sea, vemos aquí cómo Ezequías puso hombres fieles en posiciones de responsabilidad y rendición de cuentas sobre estos diezmos. El rey sabía que una administración fiel es promovida cuando las personas rinden cuentas como supervisores. Por último, vemos la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio. Los diezmos pues eran utilizados para apoyar a aquellos a los que hacían la obra del ministerio delante del Señor y su pueblo.
y por supuesto para apoyar también a sus familias. Del versículo 20 al 21 se nos da la consagración y prosperidad de Ezequías. Entonces dice la palabra de Dios, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. La consagración, como vemos, de Ezequías fue ejemplar entre los reyes de Judá. Su preocupación principal no fue el poder o el prestigio, sino lo que era bueno, lo que era recto, lo que era verdadero delante de Dios. Adicionalmente, cuando hizo algo, lo hizo de todo corazón. Entonces vemos cómo Ezequías terminó su tarea porque buscó a Dios con todo su corazón. En esto cumplió con el consejo de David y siguió con el ejemplo de otros reyes. Dice la palabra de Dios que fue prosperado, y con esto terminamos este capítulo. Dice que su prosperidad pues fue evidencia, ¿verdad?, de la bendición de Dios, especialmente en conexión con su propia generosidad y la sabia administración que llevó a cabo. Estas palabras pues revelan su propósito, su método y el resultado, y forman una revelación del valor permanente para todos los que son llamados a realizar el servicio divino de cualquier forma. El propósito pues es buscar a Dios, y la expresión es exactamente equivalente a esa con la que estamos ustedes y yo familiarizados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pues el método de este hombre fue el de la devoción completa, con todo su corazón. Y el resultado pues fue la prosperidad, es decir, el éxito en la misma obra en la que se esforzó. ¿Qué es lo que nos queda para nosotros, mis amados? Pues venir a esta misma actitud, hacer todo con nuestro corazón completamente entregado al Dios vivo y verdadero. Ya en el capítulo 32 vamos a ver cómo Dios protege Jerusalén, ¿verdad? Del asedio de los asirios. Eso lo veremos el día de mañana, así es que vamos a darle la gloria a Dios. Muchas gracias por su atención, y vamos a orar. Vamos a darle la gloria y la honra al que se la merece. Amén.